de lo que implica el proceso de virtualizar la enseñanza. En nuestro caso particular, más que pensar en un proceso de formación tan amplio y general, preferimos recuperar las experiencias y aprender a partir de las experiencias. Les hemos pedido a los profesores que hemos convocado que no solamente cuenten todo lo que salió lindo, sino también las dificultades que tuvieron, los planteos que hoy se hacen diferentes a los que se harían si tuvieran que volver a empezar, etc. Entonces, la idea es que se aprende a partir de las experiencias ya realizadas, y no solamente para los profesores que van a dictar por primera vez, sino que también es un momento para que todos podamos pensar sobre lo que hemos hecho en este primer semestre. O sea, cuando se inicia esta etapa de aislamiento, fue muy urgente tener que empezar a implementar todo de manera virtual, y la urgencia no dejó tiempo para la reflexión. Ahora que está pasando la etapa más difícil quizás, no de más trabajo, pero sí más difícil por la urgencia, es un buen momento también para que todos podamos evaluar lo que hemos hecho, reflexionar sobre lo que creemos que salió bien y las cuestiones que habría que mejorar. Esta es una forma también de capacitarnos, y esa es la apuesta que estamos haciendo en este momento. La idea es que esto va a dejar muchos aprendizajes para todos en la facultad, y todos planteamos, como bien ayer se decía en una primera reunión docente que se hizo con las cátedras que arrancan en este segundo semestre por primera vez, no vamos a volver igual al aula, ni nosotros ni nuestros estudiantes. Entonces, hay cambios que son muy interesantes para poder recuperar y pensar en una facultad capitalizando lo mejor que hayamos podido hacer en esta etapa. Bien, entonces para empezar puntualmente el tema, voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Lía, avísame si no se ve bien, algún problema, ¿sí? Ahí se ve, Gaby. Bien, en este momento les quiero decir que somos 117 personas conectadas en una instancia de capacitación. Para nosotros es realmente muy importante tener esta cantidad de personas trabajando juntos en una instancia de formación. Bueno, como hemos dicho, entonces se trata de estrategias integradas para la enseñanza de la virtualidad. ¿Qué queremos decir con esto? El nuevo contexto de la virtualidad no es un contexto necesariamente elegido por todos, sino que se nos ha planteado como una urgencia y estamos tratando de responder a esta necesidad de la virtualidad de la mejor manera posible. Una de las cuestiones principales que también recogemos de este primer semestre es que la virtualidad no es un espejo de la realidad en términos exactos, sino que es una nueva forma de estar presente. ¿Qué quiere decir esto? La virtualidad no es un reflejo de la presencialidad. Esto es muy importante de plantearlo, porque la primera idea que tuvimos todos, muchos profesores, fue tratar de reproducir aquello que se hacía de manera presencial en un aula virtual. Y hay muchas cosas que no resultaron como imaginaban y que tuvieron que replantearse en la virtualidad. ¿Por qué? Porque la virtualidad implica una nueva forma de estar presente a través de la enseñanza con los alumnos. Hay que recuperar otros modos de enseñar, de trabajar con el contenido, ya no, la clase que habitualmente damos en el aula, mirando los rostros, ya no la podemos dar. Y la pregunta entonces es, ¿cómo reemplazamos esa instancia sin que por eso nuestros alumnos pierdan la posibilidad de que nos escuchen, de que les lleguen nuestras explicaciones y de poder acompañarlos de algún modo? Esas respuestas son las que han dado distintos profesores, algunas de estas experiencias nos van a contar ahora, a lo que nosotros llamamos nuevas formas de presencia, o sea, han tratado de estar presentes en la enseñanza, pero de otro modo.
¿Y por qué decimos que se trata de una propuesta integral? Y porque es una propuesta que atiende a la enseñanza y al aprendizaje. La enseñanza, en algún sentido, contemplando 2 o 3 cositas que quisiera plantear. Por un lado, una preocupación fundamental acerca de cómo se accede al conocimiento que tenemos que enseñar. Hay conocimientos que son más del orden teórico, otros más prácticos, pero la preocupación es cómo hago para que mi alumno acceda a ese contenido que tengo que enseñar. No solamente es una preocupación del acceso, sino cómo, o sea, cómo va a trabajar el alumno con ese contenido que tengo para enseñar. La enseñanza no es solamente transmisión, sino que en nuestra enseñanza vamos pensando de qué modo necesitamos que el alumno trabaje con ese contenido para poder apropiarse de él. Entonces, no es solamente una cuestión de acceder al contenido, sino también de cómo trabajar con ese contenido. Y en ese proceso, cómo acompañamos, desde el principio hasta el final, tratando de brindar ayudas, como lo hacemos habitualmente en la presencialidad, para acompañar en ese proceso de trabajo con el conocimiento. ¿Qué podemos decir del aprendizaje? Podemos decir, después de haber transitado un semestre, que hay aprendizaje en la virtualidad, los alumnos han aprendido, y eso es muy importante porque era una duda que muchos profesores tenían. Bueno, ¿se aprende realmente en este contexto de virtualidad? Y la respuesta es que sí, que se aprende, y que se aprende en algunos casos mucho mejor, y que los procesos son de alta calidad en muchísimos casos, en muchísimas experiencias, que se requieren quizás otros ritmos y otros tiempos para el estudio, eso también nos lo dicen los estudiantes. El ritmo de estudio virtual no es un ritmo que esté marcado por la presencialidad, que van a clases en tales horarios, sino que son ritmos más autónomos, y eso también depende en gran parte de cómo nosotros vamos pautando la enseñanza. De eso justamente vamos a hablar hoy cuando hablemos de propuesta integral. También hay que considerar que las condiciones para el aprendizaje de todos los alumnos no son las mismas. Hay situaciones muy desiguales. No todos los estudiantes cuentan con buena conectividad ni con excelentes condiciones, pero esto no ha sido un obstáculo para que el gran porcentaje de nuestra población estudiantil pueda realizar sus prácticas de estudio. Y otra cuestión respecto al aprendizaje es que realmente la experiencia nos ha indicado que este aprendizaje está fuertemente necesitando de espacios de interacción. O sea que los estudiantes demandan la palabra de los docentes, demandan el intercambio, y han aprovechado, en algunos casos más, en otros menos, pero los distintos canales que les han brindado a los profesores para poder ir resolviendo sus dudas y sus problemas. Bien, ahora, hechas estas aclaraciones, ¿por qué pensar el aula virtual como una propuesta integral? Y aquí yo me voy a tomar el atrevimiento de plantear una cuestión conceptual, pero que me parece que la podemos ir pensando. Muchos de ustedes ya tienen experiencia en la virtualidad, y la idea es plantear el aula virtual como un territorio. Espero que no se asusten con esta palabra. Es una metáfora, sí, un territorio. Un espacio virtual tiene otras reglas. ¿Por qué un territorio? Sencillamente voy a remitirme a cómo a cómo se utiliza este concepto, por ejemplo, en otras disciplinas, ¿no? Cuando uno habla de territorio en geografía, remite a un espacio que es habitado por personas y que es trabajado. Se me ocurre un territorio pensando cuando se trabaja la agricultura y se produce, y sobre ese espacio geográfico la gente vive, establece relaciones, producciones, etc. Esta misma metáfora me permite a mí llevarlos a pensar ¿por qué el aula virtual como un territorio? Porque no tenemos más el aula presencial. El aula presencial por ahora está en suspenso. Entonces,
es necesario que habitemos otros espacios. Y en ese sentido es la invitación a pensar una propuesta integral desde el aula virtual, que es nuestro espacio institucional para encontrarnos, para generar interacciones, para proponer recorridos en términos de secuencias. Uno como docente siempre piensa secuencias secuencias didácticas, decimos los pedagogos. ¿Qué queremos decir con esto? Recorridos que los estudiantes deberían poder hacer para aprender lo que se necesita. En algunos casos, las secuencias, estos recorridos son más explícitos, más organizados por algunas cátedras, y en otros casos menos. Pero bueno, la invitación es que en el aula virtual el alumno encuentre entonces estos recorridos, que sea un espacio de interacciones. El aula virtual tiene que ser un aula con vida, decimos nosotros, donde el estudiante puede ingresar solamente a buscar información y retirarse del aula virtual, o puede entrar al aula virtual y permanecer allí para trabajar. Esta segunda opción es la más recomendable, y debo decir que hay muchas propuestas en la facultad, varias, interesantes, que van en este sentido. Nosotros tenemos una herramienta que nos permite medir el tiempo que los alumnos están en el aula virtual, y se observa de modo muy interesante cómo los estudiantes, cuando encuentran actividades para hacer adentro del aula, permanecen más tiempo que solamente en aquellas aulas donde el estudiante baja un material y se va. No es necesario que todas las aulas tengan este tipo de formato, simplemente que es interesante porque el estudiante y también los docentes necesitamos un lugar de encuentro. Ese lugar de encuentro que antes era el aula física, ahora necesariamente pasa a ser el aula virtual. ¿Y cómo garantizamos entonces la permanencia de nuestros estudiantes? A través de múltiples recursos y herramientas que permite Moodle, y no solamente Moodle, sino otras plataformas que pueden en algún sentido interactuar con el aula virtual. Estas son cuestiones que estoy planteando en términos generales y que seguramente a lo largo de este ciclo podremos ir profundizando en diferentes cuestiones. Bien, hechas estas presentaciones muy generales, quisiera dar la palabra a los profesores que nos acompañan. Aquí ustedes están viendo la primera profesora que nos va a compartir su experiencia es Laura Bravino, de la Cátedra de Matemática Financiera. Después también estará Karina Tomati y Cecilia Magnano de Introducción a las Ciencias Sociales, Martín Cuadro, de Contabilidad 3, y Walter Romano, de la Cátedra de Aplicaciones y Formulación de Proyectos de Inversión. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para poder darles la palabra a los profesores, a Laura en este caso. La dinámica es una presentación breve a cargo de cada uno de ellos, de 10 minutos, en las que han preparado especialmente para hoy relatar la experiencia en 10 minutos. Es un esfuerzo muy grande, porque seguramente podrían extenderse mucho más, pero bueno, la idea es 10 minutos cada uno, y luego dejar un tiempo para preguntas, intercambios, inquietudes, planteos, lo que cada uno tenga ganas de compartir. También tenemos el chat, se puede hacer por chat, y las iremos registrando. Así que bueno, siendo las 17:20, damos comienzo entonces a la presentación de Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto verlos por este medio. Así que bueno, voy a empezar con mi presentación. Tengo un PowerPoint también acá. Así que ahí estamos. A partir del momento en que nosotros empezamos con la presentación, no los veo más a ustedes, solamente veo la pantalla, así que Gaby me va a estar diciendo si se ve todo bien. Todo bien. Perfecto, bueno. Yo empiezo, digamos, voy a hacer una historia, digamos, lo que es cronológico, lo que nos pasó
desde el 16 de marzo, digamos, empiezo con el 16 de marzo, que fue el momento inicial en que nos dijeron que no podíamos ir a la clase, ir al aula, ir a clase. Bueno, en ese momento, yo puntualmente, por mi comisión y porque vengo de una comisión, o sea, de trabajar en esta materia de distancia, es que ya tenía una plataforma en Moodle bastante armada con todo lo que es los contenidos teóricos, o sea, todo lo que es, hace referencia al material teórico, a toda una serie de actividades, de lo que es foro, de lo que son videos que hacían a la parte práctica, todo lo que eran ya algunos cuestionarios de autoevaluación, actividades de repaso y demás. O sea, tenía una plataforma muy armada, digamos que esa fue la base sobre la que me situé. No obstante, dije, bueno, a ver cómo podemos, porque los chicos no son alumnos de distancia, donde a lo mejor vienen a tutoría si quieren o no. Estos son chicos que están acostumbrados a venir a clases y a hacer el seguimiento. Entonces, me pareció importante hacerles una bienvenida. Entonces, el 30 de marzo, lo que hicimos fue enviarles un video que dice de bienvenida, donde nos filmamos nosotros, los integrantes de la comisión, de mi comisión. Yo tengo 3 profesores asistentes, y nos filmamos cada uno en su casa, se filmó dando la bienvenida, y después lo que hicimos fue compilar el video para que saliera uno solo. También en ese mismo momento se les hizo una presentación de todo esto que ya estaba, ¿sí? De todo lo que ya, con lo que ya contábamos, con lo que ellos ya podían encontrar en el momento en que accedieran a esta plataforma virtual, ¿sí? A este territorio, como lo llamó Gaby recién. Entonces, a partir de allí empezamos a transitar. Digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, digamos, como nos tomó por sorpresa? Digo, ¿de qué manera puedo avanzar con esto y hacer algo más? Entonces, lo primero que se me ocurrió fue hacerles videos que nos estaba faltando, videos de contenido más bien teórico, que nos pudiera ayudar. Hice 2 videos y me sentía, porque yo estaba en el chat, y me sentía que me faltaba el feedback, me faltaba que me dijeran, profe, no entiendo, profe, me lo puede explicar de nuevo, o sí entendí, o sea, me faltaba algo. Entonces se lo planteo a mi equipo de trabajo, porque realmente tengo un equipo de trabajo con mayúsculas, y se lo planteo a ellos por WhatsApp, por el medio que teníamos de comunicarnos, y me dicen, si querés armemos un Meet. Entonces de ahí en más empezamos a armar clases en Meet, y las clases, empezamos a tener las clases en Meet, las teóricas, los días martes y jueves en el horario habitual, y los días miércoles en el horario de prácticos, ¿sí? Entonces nos dividimos, 2 iban, porque en el Meet necesitas una persona que te asista, como ahora yo necesito a alguien del otro lado que me diga lo que está pasando. Entonces nos dividimos, 2 fueron al miércoles, que era la parte de la parte práctica, y una de las profesoras asistentes me ayudaba a mí, que ella en realidad te estaba dando los repasos de los días viernes, unos repasos semanales y opcionales. Entonces ella pasó a ser mi asistente, ¿sí? Entonces, asistente en esta actividad, y por ahí trabajábamos al revés, o sea, a veces yo asistía a ella, o sea, que esto es una cuestión de que los roles por ahí se cambiaban, y estaba muy bueno. Entonces, las clases se daban en Meet, yo ya tenía todo armado, lo que era la parte de presentaciones, de imágenes, trabajo mucho con imágenes en clases. Entonces lo que hice fue a esas presentaciones agregarle todo lo que escribo en el pizarrón. A veces lo escribía a mano, a veces lo escribía copiando fórmulas, copiando cosas que ya tenía, pero la idea era armar algo interesante, algo que fuera dinámico y que les permitiera a ellos no aburrirse, digamos, porque era una clase, después se grababa, entonces de por ahí podía generar cierta monotonía. Entonces trataba de usar imágenes o filminas que fueran distintas, algunas con imágenes, otras con escritas a mano, escritas con fórmulas, hechas ya impresas y demás. O sea, fui cambiando esa metodología. Eso fue con respecto a la parte de las clases, ¿sí? Siempre les avisamos, en cada clase les avisábamos a través del foro donde nos encontrábamos, y después les compartíamos la clase ya grabada, ¿sí? Estos son, bueno, algunos ejemplos de cómo trabajábamos la parte teórica,
las clases duraban prácticamente lo mismo que dura una clase presencial de un aula, ¿sí? O sea que era bastante. Este es uno de mis asistentes, es un piloto de avión. Y bueno, también en paralelo con esto, yo vengo trabajando también desde hace un tiempo, incluso cuando estaba en distancia, vengo trabajando con una actividad que es un juego que se llama Sumando Puntos y que ya hemos hecho varios trabajos sobre este tema, así que yo los voy a remitir después si a alguien le interesa a cómo es la dinámica, pero la idea es que todas las semanas, en algún momento, es voluntario, no están obligados a participar los alumnos, pero una vez a la semana, en algún momento, aparece una actividad, que puede ser un pequeño cuestionario, un ejercicio, donde tengan que buscar a lo mejor una simulación de un plazo fijo, de un préstamo y hacer una serie de cálculos, y que eso se corrige, y estas actividades le permiten sumar hasta 10 puntos para el parcial, para cada uno de los parciales. Es decir que si el alumno, por ejemplo, sacó 50 puntos en el parcial y tiene 8 puntos de esta actividad, de este juego, su nota va a ser por 58 puntos porcentuales, ¿sí? La que le corresponde de acuerdo a la escala. O sea que es una actividad que, más allá que para ellos al principio les parece que suman puntos, en realidad lo que están haciendo es llevando la materia al día, ¿sí? O sea, lo que están haciendo es, porque lo noté y mucho en esta oportunidad, es que al hacer esta actividad que tenía un tiempo, porque jugábamos también el tema del tiempo, el tema de la actividad, lo que tenía de bueno es que si ellos tenían una duda, después la preguntaban por foro, o sea que preguntas hubo muchísimas, ¿sí? Y bueno, es un poco anecdótico porque justo unos días antes mandé una actividad de estas, un cuestionario muy rápido, y resulta que como la plataforma entró en mantenimiento, entonces los chicos empezaron a preguntar que no lo habían podido hacer y cómo podían hacer para resolverlo. Yo después se los dejo como repaso, sin sumar puntos, pero queda como repaso la actividad. Entonces, bueno, el 25 de mayo también les hice uno, que lo llamé así, segundo punto patriótico, y tuve como 60 respuestas, así que había 60 chicos que estaban estudiando el Día de la Patria. Entonces, eso fue un poquito lo que fuimos haciendo durante cada semana, que también eso implica corrección, implica seguimiento, implica revisar temas. ¿Para qué? Para prepararnos precisamente para esta instancia, que es la instancia de los parciales. En este parcial yo dije, bueno, ¿qué hago con el parcial? ¿Cómo lo tomo? Entonces se me ocurrió dividirlo en dos partes, una parte teórica, ahí yo les explicaba en un foro, les expliqué todo cómo era, una parte teórica con un cuestionario de Moodle, y después una parte práctica a través del recurso tarea, donde ellos tenían que enviar un Word, donde podían resolver en el mismo Word, o podían tenían que pegar imágenes en el mismo Word y mandarlo. Y tenían un tiempo para resolver. En general, ¿por qué lo menciono? Más allá que después hay algunos encuentros de estos donde van a trabajar específicamente la evaluación, porque digamos que nos fuimos preparando para esto y también hicimos una especie de aprendizaje, no solamente los alumnos, sino también nosotros. Para nosotros era nuestra primera experiencia así, ellos la entendieron porque nosotros siempre se las transmitimos, y también lo que hicimos fue automáticamente después del parcial hacerles una encuesta, preguntarles cómo había sido esa experiencia para ellos, porque nos interesaba saber en qué habíamos pasado, o sea, qué podíamos mejorar y qué nos había salido bien. Como dijo recién Gaby, nosotros tenemos que tratar de que hay cosas que nos salieron bien y cosas que no nos salieron tan bien. Bueno, ¿qué es lo que podemos cambiar? Con respecto a la parte del cuestionario, no hubo ningún problema, el tiempo estuvo bien, las actividades estuvieron bien, sí les resultó escaso en un porcentaje bastante elevado el tema del práctico, el tiempo asignado en el práctico. ¿Pero por qué? Si bien el tiempo fue justo, en general fue justo, pero había ciertas variables que nosotros no tuvimos en cuenta y que ellos tampoco, y que a partir de ese parcial sí la tuvieron en cuenta, como son el aprendizaje en la tecnología. Los alumnos nuestros tienen poco manejo no solamente de la plataforma, que están acostumbrados a usarla a lo mejor como un territorio donde van y buscan la información, pero donde hay poca interacción, y nosotros realmente teníamos interacción diaria en esta plataforma,
sino también el poco aprendizaje que tienen o el miedo que le tienen a usar, por ejemplo, un Word, a pegar imágenes, por ahí las imágenes estaban superpuestas, amontonadas, o no saben usar el Word. Entonces, de allí también surgió un aprendizaje de no solamente los contenidos de la materia, sino también de lo que hace a cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que ver. Recién les comentaba que yo no los veo a los alumnos como alumnos en sí, sino como futuros colegas, como profesionales. Entonces, si uno los empieza a ver como profesionales, uno los tiene que estar capacitando en todas las que van a ser necesarias para la vida profesional. Entonces, en general sí plantearon el tema del tiempo, pero sí plantearon un montón de cosas hermosas que nos dijeron que realmente el gracias en cada clase virtual, en cada chat, en esta encuesta que les hicimos, el gracias estuvo siempre presente. Gracias por la paciencia, gracias por la predisposición, gracias por dar clases, por evacuar nuestras dudas, gracias por la metodología, les gustó todo, entendieron que fue algo nuevo, que fue algo sorpresivo y que realmente nadie está preparado para esto, porque nadie en la realidad ha estado preparado para esto, y todo lo que hagamos puede estar bien o puede que no esté tan bien, pero también quiero compartir con ustedes no solamente esto, digamos la experiencia, sino también los comentarios de los alumnos. Cuando les pongo, o sea, es la primera vez que me pasa, en tantos años, que cuando les digo que están las notas, que ya están las notas de primer parcial en el guaraní, aproveché la oportunidad para felicitarlos porque realmente tuve mucha asistencia, o sea, no me bajó la asistencia con respecto al año pasado, que fue un año normal, entonces tuve la misma o más asistencia, digamos, al primer parcial, entonces eso fue bueno. Algo que no dije fue que el primer parcial, la parte práctica, se podía hacer de a dos, el teórico era individual, pero el práctico se podía hacer de a dos, era voluntad. La mitad lo hizo solo, y la otra mitad trabajó en grupos, o sea, en grupos de a dos, donde cada uno contó también su experiencia positiva y negativa en cuanto a trabajar de a dos, ¿sí? Es decir, que no todos decidieron, por más que no les diga solo grupal, bueno, y les quiero leer el mensaje de una de las alumnas, que es una alumna que está siempre en clases, y dice: gracias, profe, creo que tanto yo como todos opinamos que esto es un mérito en conjunto de nuestro estudio y de la voluntad y la predisposición de todo el equipo docente de la cátedra, así que gracias a todos los profes por darnos clases, resolver consultas y siempre estar a disposición. Es decir, rescatamos de acá que sí fue un trabajo diferente, pero fue un trabajo en equipo, colaboramos, todos trabajamos, o sea, estuvimos muy comunicados, muy de acuerdo, siempre tratando de resolver y de estar cerca del alumno y de contenerlo con palabras de aliento para que siga estudiando, ¿sí? Y bueno, ya el sábado tenemos el segundo parcial, porque bueno, nuestra experiencia es real, es en tiempo real. El sábado tenemos el parcial, el segundo parcial, entonces el lunes estuvieron aprovechando esta actividad que hacemos semanalmente de sumar puntos, una para que pudieran ver el tema de la metodología que vamos a usar en el segundo parcial, que va a ser el cuestionario, pero para que sepan, aprendan a usarlo y a trabajar con esa forma de evaluar, ¿sí? Así que bueno, en esto estamos, en este momento, en esta instancia del segundo parcial, y nada más, no tengo nada más que decirles, así que muchas gracias por haberme pasado el tiempo. No, perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Laura. Bueno, muchas cosas para retomar de tu experiencia, sin duda. Vamos tomando nota de aquello que nos parece interesante o aquello que quisiéramos preguntar. Así le damos lugar a la cátedra de Introducción de las Ciencias Sociales. Cari y Ceci, que están por ahí, ¿quieren tomar la palabra? Bueno, arrancamos. Sí, estamos con Ceci, bueno, y después están todas las compañeras de la cátedra también. Recién nos dimos cuenta que estábamos todas. Bueno, vamos a tratar con Ceci, que nos cuesta mucho mandar un audio de WhatsApp con menos de 3 minutos, de en 10 minutos hablar las dos. Sí, yo ya sé, por eso remarqué mucho en los 10 minutos, ¿eh? Sí, bueno, no, a mí me parece que, bueno, la experiencia que nosotros traemos, por ahí a lo mejor creo que puede ayudar en términos de que nuestra materia se dicta a distancia y entonces tenemos como un ejercicio de
poder ir repensando, ¿no? Y reajustando algo que no necesariamente vamos a poder hacer este año, digamos, es como que hay una cosa obligada de pasarse a la enseñanza virtual y entonces uno también va sobre la marcha, no tiene como mucha posibilidad de reajustar. Pero bueno, por ahí a lo mejor traer algunas ideas que las hemos discutido mucho, eso a mí por lo menos me parece que digo, más allá de la propuesta en sí que uno pueda diseñar, para nosotros sirve mucho la discusión en el equipo de cátedra, ¿no? Darle como mucha vuelta entre el equipo de cátedra a la propuesta que vamos a trabajar, ¿no? Y enriquecerla desde distintas miradas, ¿no? Con los auxiliares también, con los adscriptos, nosotros tenemos varios adscriptos muy jóvenes, y entonces es muy valioso ese aporte, tratando de pensar también en quién está del otro lado, ¿no? A mí había traído una frase de Mariana Maggio, que es un concepto que es de enseñanza reconcebida. Nosotros trabajábamos como mucho en la cátedra con esa idea, pero me gustó más la del aula como territorio, que tiró la Gaby, ¿no? Porque, bueno, me parece que reconcebir la enseñanza en la virtualidad nos obliga a eso, a reconcebir la enseñanza, digamos. Yo me atrevería a decir que el primer error que podemos tener es pensar que lo que decía Gaby, ¿no? De pasar de lo presencial a lo virtual. Justamente por eso, ¿no? Porque cambiamos de territorio, ¿no? Y ahora, digo, si bien podemos hacer videoconferencias, pero yo recién me reía porque muchos decían que no escuchaban, ¿no? Yo decía, bueno, a los estudiantes les pasa lo mismo cuando damos clases virtuales. Y la pregunta sería eso, ¿no? ¿En qué medida las clases virtuales nos sirven o no nos sirven, ¿no? Por ahí como primera pregunta, puede ser una estrategia que a las cátedras les sirva mucho. Nosotros hemos dado muchas clases virtuales. Cari, disculpa que te interrumpo, porque hay un problemita con el micrófono. No sé si vos lo estás moviendo. Hace como interferencia. Capaz que decían que era que golpeaba con el aro tuyo. Viste sí, que la tecnología acá no da tregua. Ahí está, ahora ahí va, se me había puesto perfecto. En silencio. Ahora muy bien. Perfecto, bueno, entonces me saco el auricular y el aro, las dos cosas por las dudas. Bueno, no, lo que estaba diciendo era justamente esto, ¿no? Que yo me atrevería a, como a decir esto, ¿no? De que sería como un error el pensar, el partir de que, por ejemplo, las clases virtuales necesariamente nos van a resolver los problemas, por ejemplo, ¿no? Las clases, digo, a través de Meet o de este tipo de plataformas, y digo, y nuestra propuesta un poco está pensada en ese sentido. ¿Por qué? Porque por ahí la réplica de las clases virtuales, uno lo que hace es pensar en tratar de transitar como por un cronograma de dictado de la materia, de los contenidos, donde, digamos, la variable del tiempo, ¿no? Que voy dando cada semana termina siendo como muy relevante, ¿no? Nosotros justamente en lo que tratamos de trabajar, si bien, lógicamente, tenemos un cronograma de trabajo, ese cronograma de trabajo está adecuado al desarrollo de los contenidos, pero no necesariamente pensamos, digamos, como de manera sincrónica lo que sería el dictado de manera presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es poder hacer como una articulación entre el desarrollo de los contenidos y la propuesta de enseñanza, ¿no? Que poder crear como un proceso de trabajo de los contenidos con los estudiantes, donde se crucen otras cosas y no necesariamente, digamos, que vaya acompañando la lectura de los estudiantes, ¿no? Esto que decía Gaby me parece como muy acertado, ¿no? De cómo hay otros tiempos, los estudiantes tienen que manejar otros tiempos, por ejemplo, sus lecturas, sí o sí para llevar la materia tienen que llevar muy al día las lecturas, por eso se les hace a todos muy pesado con lo que uno habla, ¿no? Se les hace como muy pesado llevar las clases virtuales. Entonces, digo, que nosotros también pensemos como en eso, en poder ir generando un proceso de trabajo y de enseñanza de los contenidos que vayan más allá del propio cronograma de desarrollo de semanal de un contenido,
y pensando en cómo eso se puede ir articulando con una serie de actividades que las propias actividades pueden ser el mismo desarrollo, ¿no? Nosotros un poco lo que trabajamos, y ahí le quería dejar la palabra a Ceci como para que ella cuente un poco sobre eso, cómo poder generar como entramados, ¿no? Entre un desarrollo que puedes, digamos, o una serie de guías o de elementos que uno pueda llevar desde el aula virtual, y cómo eso articularlo con actividades que posiblemente lleven como más tiempo, que a lo mejor vayan pensando en poder construir a partir de distintos procesos, de distintos, a través de distintos mecanismos, de distintos tiempos, ¿no? Ir acumulando esos conocimientos o poniéndolos en funcionamiento, porque muchas veces, ¿no? También partimos de que los estudiantes no saben nada, y muchas veces es poner en funcionamiento eso que los propios estudiantes saben o traen, ¿no? Entonces, un poco ir leyendo como esas, digamos, esas cuestiones, ¿no? Ahí no sé si Ceci capaz que puede complementar un poco, pensando desde las actividades y un poco algunas de las cuestiones, de los objetivos que nos planteamos desde ahí, que bueno, pueden colaborar en algo. Ceci. Bueno, buenas tardes. ¿Sí, me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchas, Gaby? Sí, muy bien. Bueno, buenísimo, cualquier cosa me decís. Bueno, les cuento así rápido, lo más que pueda, cómo pensamos esta cuestión de las actividades en relación a los contenidos que decía Karina recién. Y una cosa que me parece que nosotros también lo fuimos aprendiendo a lo largo del desarrollo del dictado a distancia fue la cuestión de jerarquizar, un poco esto que vos decías, Gaby, de los otros ritmos que tienen los estudiantes cuando trabajamos a distancia, y también un poco esta tentación de que, como bueno, total lo hacen en su casa y tienen muchísimo tiempo, entonces uno tiene como la tentación de dar un montón de cosas, pero no es así porque, bueno, también hay una saturación y llega un punto que es una cosa que también pasa ahora que los estudiantes están cursando todas las materias a distancia, y eso nos obliga a tomar decisiones respecto de qué contenidos jerarquizamos en el sentido de cuáles son los contenidos que nos parece que son más necesarios para trabajar con más profundidad en el dictado a distancia, sabiendo que no vamos a poder trabajar todos con la misma profundidad, sino que, bueno, está planteado el recorrido y cuáles serían como los nudos más críticos en los que efectivamente necesitamos pensar en una actividad puntual para acompañar ese contenido que es más físico, que es más difícil de entender o no sé qué. Y entonces con esa lógica nosotros veníamos trabajando, además de los parciales, con dos que eran presenciales antes, con dos actividades que las trabajamos desde el aula virtual, que eran actividades optativas, pero obligatorias para quienes promocionaban la materia. Es decir, quienes querían promocionar la materia sí o sí tenían que hacer estas actividades, y para el resto, para quienes no estaban interesados en hacer las actividades, igual la podían hacer porque sumaba un punto en caso de aprobarla, sumaba un punto para el parcial. Entonces se trataba de actividades optativas, pero que tenían un peso extra para los promocionales. Y era estas dos actividades tenían que ver con dos temas que son especialmente críticos en la materia, en nuestra experiencia por lo menos. En un caso tenía que ver con comprender la relación entre dos visiones diferentes respecto de la modernidad, y en otro caso tenía que ver con las discusiones sobre la racionalidad instrumental en las ciencias económicas. Estas dos actividades las habíamos pensado, la primera actividad el año pasado la trabajamos con una dinámica de gamificación, es decir, con un juego, que eso implicaba usar una herramienta que era el Genially. Este año lo que hicimos fue repensar esa actividad, porque también pensando en las cuestiones de conexión y de posibilidades de acceder a ese tipo de herramientas y a tener que estar mucho tiempo conectados, entonces la reelaboramos haciendo una actividad en el foro. Y entonces trabajamos con foros en donde pusiéramos en discusión la relación entre esas distintas perspectivas. Cada una de nosotras somos 4, cada una de nosotras acompañaba a 2 o 3 foros, cada foro tenía más o menos unas 15 personas. En esos foros planteábamos la discusión con relación a estas dos perspectivas en algunas dimensiones, es decir, orientábamos la discusión,
Y después, como producto final, ellos tenían que elaborar una síntesis, estableciendo en esa síntesis de una manera muy concreta, porque era a través de un audio que tenía que durar 1 minuto, cuáles eran esas principales diferencias o relaciones que había entre estas dos disciplinas. Esta primera actividad lo acompañamos con el parcial, que fue un parcial domiciliario, con algunas consignas. Las consignas eran preguntas de transferencia, básicamente, en donde ellos tenían que poner en juego los conceptos que hemos estudiado a la aplicación de algún texto o de un audio, y poner en juego ahí los conceptos que nosotros habíamos trabajado. Una cosa que vimos ahí es que nos resultaba como más claro que ese tipo de tarea que habíamos trabajado en el foro había dado mejores resultados incluso en algunos casos que la actividad de gamificación que habíamos hecho en el pasado, ¿no? Entonces, como esto, en este caso, esta modificación de la actividad nos parecía que había estado bueno por lo menos para profundizar en ese concepto. Y en el caso de la segunda actividad, que ahora está empezando justo, nosotros trabajamos esa actividad, la pensamos de manera colaborativa, veníamos trabajando siempre en la wiki, o sea, el recurso de wiki dentro del aula virtual, lo trabajamos también desde Google Drive, con la idea de que puedan trabajar en grupos, produciendo un texto, también a partir de la relación entre un material audiovisual, un video sobre un tema de actualidad y el contenido. De nuevo, este año repensamos eso en función de las posibilidades de conectividad, y entonces la transformamos, digamos, en una actividad de discusión en foro, y luego en una producción que va a ser grupal, de A3 o de 4, de una síntesis de ese trabajo en el foro. Y eso va a funcionar también como nota de segundo parcial. No sé, Cari, si querés agregar algo, o no sé qué es tú. No, yo simplemente así como para cerrar sí, algo. Un minutito nada más, así respetamos el tiempo. Sí, por eso, sabiendo eso. Sí. No, simplemente esto, digo, que Ceci ahí cuando contaba las actividades como que ponía el énfasis también en que son procesos de evaluación, ¿no? Nosotros de ahí sacamos notas, ¿no? y sumado a los parciales, digo, en esto que yo decía de tratar de pensar como de manera integral el desarrollo de la materia, para nosotros esos procesos de evaluación son procesos, digamos, procesos sumamente valiosos, no en términos de la acreditación o el de poner una nota o de corroborar que el estudiante sabe, sino sobre todo nosotros pensamos como digamos, en ese sentido, cómo el examen puede también ser parte de, digamos, de ese puesto en funcionamiento de los contenidos, ¿no? Entonces también este año trabajamos mucho en el parcial, que no fue un parcial sincrónico, fue un parcial domiciliario, le podríamos decir, más allá de que todos serían domiciliarios hoy, pero que se entregó la consigna un día y tenían 3 días para resolverlo, y no necesariamente eso implicó que ni se copiaran, ni tampoco que les fuera bien a todos, ¿no? Mucha gente que no logró comprender las discusiones de la materia no logró aprobar el parcial, ¿no? Entonces, por ahí también me parece que es importante eso, como pensar de manera integrada, creo, como todos esos momentos. Ahí está, listo, eso. Pari, acá en el chat están planteando ¿cuántos alumnos tienen? Sí, nosotros tenemos, digamos que son activos en el aula, son más o menos entre 200, 250, que sabemos, también según las actividades, esta que contaba Ceci, por ejemplo, de que hicimos como un juego, que tenían que armar ellos un juego, no sé, tuvimos como 300 estudiantes que participaron de esa actividad. A mí me parece que las propuestas hacen que los estudiantes también se sumen como más, en algunos momentos se sumen más. Y sí, lo que tenemos este semestre que nos ha pasado es mucha participación de los estudiantes, que en otros semestres por ahí nos pasa de que no hay tanta, digamos, no necesariamente usan tanto el aula y convocan el aula como un espacio para intercambiar, y este año sí fue así. Bueno, después si tengo las preguntas les cuento otra cosa. Sí, por supuesto. No, seguramente queda mucho más para contar, posiblemente en el intercambio vaya surgiendo. Me gustaría darle la palabra a Martín Cuadro, de la Cátedra Contabilidad 3.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Martín, quiero decirle al resto del grupo, de los profesores que están presentes, que Martín tiene una conectividad muy inestable, por eso por ahí todos tenemos que tener alguna paciencia si no se ve bien clara la imagen o el sonido, pero bueno, lo que tiene para contarnos es valioso, así que nos interesa que pueda acompañarnos igual. Bueno, muchas gracias Gaby por la invitación, gracias a todos ustedes por estar acá presentes, es muy valioso este encuentro. Digamos, las preguntas que enviaste como disparador cayeron en el momento justo, yo terminé el segundo parcial, y la primera reflexión que me surge, es decir, el primer desafío que planteamos como cátedra fue para ver, digamos, cómo pasar de la presencialidad a la virtualidad en una manera bien entendida, pero claro, en un contexto de aislamiento social, digamos, en un momento histórico, podemos decir. Entonces, como, digamos, había algo de eso que me preocupaba mucho más. Martín, disculpa, sí, seguimos a la lo enseñanza. mejor podés Sí, sacar la cámara, te podemos escuchar mejor quizás. Ahí está, ¿era sí, ahí? te escuchamos mejor. ¿Ahí se Sí. escucha un poco mejor? Bueno, les decía que algo que me preocupaba mucho, yo que concibo la enseñanza como un encuentro con el otro, también que esté presente la humanidad en la virtualidad. O sea, es como un doble pasaje ahí en un contexto social bastante complejo. Entonces, un poco la revisión, si yo leo el mensaje de bienvenida que le di a los estudiantes en el aula virtual, parecía que dentro de un mes nos veíamos en clases. Y ahora ya estamos pensando en un segundo semestre de virtualidad. Entonces, creo que la mirada a la cual le di más peso fue justamente tener en cuenta el contexto social en donde yo estaba inserto como profe, cómo laborábamos como equipo, porque eso fue lo que me ayudó a tomar algunas decisiones que entiendo de peso en relación a la propuesta de enseñanza, como tiene que ser, por ejemplo, el sistema de regularidad, el dar una promoción, etcétera. Que en una instancia como más normal, entre comillas, yo he participado en el diseño de materiales y de cátedras a distancia, como para preparar la propuesta con materiales diseñados para esa modalidad. Acá salimos todos, tanto estudiantes como profesores, salimos al ruedo con lo que teníamos puesto, digamos. Entonces, la cátedra, que es de tercer año, tiene 200 alumnos, pensando un poco en este repensar constante conjunto con los estudiantes. Yo tampoco partí desde un cronograma fijo, nunca estuvo el cronograma, los alumnos me lo pedían y bueno, lo primero que explicité fue justamente que dada el contexto de incertidumbre que teníamos, esto lo íbamos a ir construyendo juntos. Es decir, que sí va a haber claridad en relación a cuáles iban a ser los próximos pasos a seguir, pero que tenemos que empezar a manejar cierta incertidumbre, ¿sí? Entonces, la arquitectura de la página es bastante sencilla, hay una estructura fija, que es dividirlas por unidades. En esas solapas, digamos, planteé claramente qué es lo que íbamos a ver, qué es lo que pretendíamos en términos de aprendizaje, y a partir de esa estructura, bueno, también empezamos a jugar un poco con reglas más móviles en función de las situaciones que se iban presentando. Trabajé con distintos recursos, como dicen ustedes, Meet, quisimos probar con Zoom, no funcionó demasiado. Coincido con lo que han compartido Karina, Laura, el trabajo acá en equipo es fundamental tener un buen equipo, el sociabilizar y construir conjuntos criterios en relación a qué queremos enseñar, cuál es el propósito, repensando cómo vamos a evaluar. Este trabajo implica mucha intensidad, como decía recién, siempre pensando en términos de flexibilidad. ¿Qué cuestiones evalúo como aciertos? Bueno, el generar espacios dentro de la propuesta, que creo que hubo una instancia que fue como un antes y un después en la cátedra,
nosotros teníamos acercado el primer parcial, todavía la facultad no había dispuesto cómo se iba a tomar, había muchísima ansiedad por parte de los estudiantes, nosotros también estábamos insistiendo digamos, a los directores de departamentos o a quien sea que nos envíen precisiones. Entonces, bueno, un viernes se me ocurrió invitar a todos los alumnos a hacer una reunión de Meet, en donde simplemente para que nos contemos cómo estamos atravesando el aislamiento, cómo están ellos enfrentando el estudio de la materia, de parte de los profes, cómo abrir la cocina, quiénes nosotros, cómo estamos también tratando de y tomar decisiones con cosas que todavía no estaban definidas institucionalmente. Y eso fue, la verdad que fue bastante importante porque bajó bastante los niveles de ansiedad de los estudiantes. O sea, yo recibí muchísimos correos y consultas en foros, cuándo iba a ser el parcial, cómo iba a ser el parcial. Bueno, a partir de eso aflojó bastante, los estudiantes se engancharon muchísimo más. Eso creo que fue un acierto, con esto de buscar el encuentro con el otro. Y otra cuestión importante fue rediseñar el esquema de las clases. No repliqué el esquema tradicional de la universidad. Como máximo tuvimos 2 encuentros semanales. Esos encuentros, o digamos clases entre comillas, por decirlo por Meet, como máximo duraban 1 hora los teóricos, 1 hora y 20, 1 hora y media los prácticos. Los estudiantes me manifestan muchísima saturación en relación a las horas que tenían que estar en pantalla. Bueno, yo también como profesor lo estaba viviendo. Y traté de ofrecer otros recursos que me permitieran mayor ductibilidad a la hora de presentar, trabajar y construir contenidos, que era dejar algunas guías grabadas, o materiales, o recursos de 15, 10 minutitos, pequeñas cápsulas. Y ahí también voy a retomar lo que dijo Cecilia. Es muy importante, me parece fundamental el jerarquizar contenidos. No podemos pensar que vamos a dar el 100% o trabajar con los estudiantes el 100% de los contenidos. Es imposible. Y eso no significa bajar la calidad, sino es simplemente reconocer que estamos en un medio que es diferente, que requiere de otros procesos y que también requiere de otros aprendizajes, y eso lleva tiempo, tanto para el equipo docente como para los estudiantes, ¿sí? Nosotros hicimos muchísimo esfuerzo para aprender nuevas herramientas, si bien en la materia, yo estoy en contabilidad 1 y en contabilidad 3, en contabilidad 1 uso muchísimo el aula virtual, diría que el uso bastante intensivo como complemento de presencialidad, pero en contabilidad 3 el uso que tenía era bastante bajo. Entonces, bueno, implicó sentarme a repensar un poco la propuesta y buscar nuevas herramientas que, digamos, no se me habían ocurrido. Entonces, eso creo que fueron algunos aspectos importantes, cuestiones que creo que nos quedamos a mitad de camino, o cuestiones para repensar. Bueno, la evaluación realmente figura digamos, en el top 10. Creo que el sistema de evaluación, nosotros utilizamos cuestionarios, en esos cuestionarios utilizamos verdadero o falso, múltiples choice, también utilizamos respuestas cortas, respuestas numéricas, tratamos de darle variabilidad, es decir, no quedarnos solo en las choice. Pero siento que, bueno, digamos, nos faltó por la intensidad o a veces por la inmediatez del trabajo, articular más la modalidad de evaluación con el formato que veníamos trabajando en el aula, ¿sí? Nosotros, si bien fuimos colgando ejercicios, actividades, bueno, estoy como repensando un poco cuán efectivas fueron a la hora de poder ayudar a los estudiantes a adquirir competencias también en lo tecnológico. Decía Laura recién, a veces uno da por sentado que los estudiantes tienen un manejo de lo tecnológico que bueno, digamos, hay que rezar ese concepto, ¿sí? Hay que ver hasta qué punto es así, hay que brindar instancias en donde, digamos, podamos anticipar y podamos ser
realmente ayuda para ver si tienen alguna dificultad, por ejemplo, trabajar con Padlet o trabajar con otras herramientas que sean más dúctiles, les diría hasta con el mismo Excel, hemos tenido problemas para trabajar con un Excel, que en tercer año, bueno, uno pensaría que sería algo resuelto, digamos. Y también pensar en términos institucionales, yo me quedé pensando esta mañana, compartía con el equipo, ¿no? Dada la situación que estamos atravesando, así como nos tomamos el tiempo para ver, digamos, de qué manera y en qué medida era pertinente o no los regímenes de promoción, creo que la regularidad también debería repensarse, ¿sí? Estamos en un momento complicado. Yo decía, bueno, estoy evaluando a los estudiantes con 2 parciales, me encuentro en estudiantes que tienen un buen desempeño académico, que han quedado libres, y según el sistema, digamos, de regularidad de la cátedra, yo formo parte de una división, digamos, pues somos más de una división, el programa, digamos, no me da la flexibilidad suficiente como para permitirme a estos estudiantes, bueno, darles otra instancia. Esta mañana estaba pensando, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo pensar y ofrecer otra instancia que me permita recuperar a estos estudiantes? Porque, bueno, no estoy ofreciendo un programa a distancia o un curso a distancia en un contexto normal. O sea, no sé qué les pasa a todos ustedes. Yo en todos estos 3 meses he pasado de periodos muy eufóricos, hiperconectados, a periodos con alteración de sueño, periodos donde realmente extraño el contacto con los amigos. Entonces, bueno, eso también le pasa a nuestros estudiantes, ¿sí? Eso no está ajeno. Entonces, esto es algo que me parece importante para ir cerrando la presentación para repasarlo, ¿no? La evaluación en estos contextos, y particularmente por la situación social que estamos atravesando, a mí me parece que ameritaría algunas instancias de excepción que nos permitan acompañar a los estudiantes de otra manera, ¿sí? Bueno, con eso cierro para no pasarme los 10 minutos, Gaby. Excelente, Martín. Justamente 11 minutos para hacer más que fantástico. Bueno, muchas cosas has dicho también muy interesantes que seguramente las iremos retomando. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Walter Romano, que aquí está. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Ahí les comparto mi pantalla. Como no los veo ahora, ¿me podrían decir si están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo. Bueno, perfecto. Yo voy a hablar de FEPI. En realidad, cuando me presentaron de FEPI a IFPI, que son de las materias de Silvia y de John Boretto. Y yo me voy a enfocar más en la de John Boretto, de FEPI, porque se han manejado un poquito diferente, más o menos los contenidos y la forma en que hemos llevado la materia y cómo hemos ido cargando la información ha sido similar, pero sí nos deja la particularidad de cada uno de los profesores, ¿sí? Entonces me voy a basar más en la que también tenemos más, digamos, interacción con los estudiantes, ¿sí? Acá yo cuando me plantearon hablar de este tema, son los temas que se me ocurrieron a mí, la audiencia, contenido, esto es lo que se me ocurrió a mí empezar a hablar en el momento que los quería comunicar. Entonces, lo primero, cuando nosotros nos tuvimos que organizar con John, con todos los ayudantes, lo primero que pensamos es quiénes son, entonces, los estudiantes, la audiencia que vamos a tener. Y son los jóvenes estudiantes de la Facu, y que nosotros los vemos ahí. Yo puse esa imagen que es como que ya se están por recibir, están en el trayecto final. También porque lo habían consultado, nosotros trabajamos aproximadamente en esta cátedra con 60 y 80 estudiantes. Entonces no hay tantos estudiantes, no es tan masiva. Y bueno, y también consideramos que, bueno, son estudiantes que ya conocen cómo manejar una computadora, cómo usar un celular, o sea, utilizan estas herramientas, pero sí, obviamente conocemos las limitaciones que por ahí hasta ahora, inclusive nosotros llevamos adelante un trabajo práctico y por ahí no saben usar Excel o no saben usar Word de la manera, digamos, más adecuada, de la forma que nosotros se lo estamos solicitando. Entonces también esta distancia hace que no solamente tengamos que dictar los contenidos de la materia, sino además un poco más, ¿sí? Entonces lo primero que quería decir es, bueno, nos focalizamos en quién era la audiencia, a quién nos teníamos que comunicar, es un perfil de los últimos años de la carrera,
y obviamente ya conoce, digamos, se ha manejado en la carrera. Cuando hablamos de los contenidos, primero también dijimos cómo organizarlo. Nosotros ya veníamos trabajando con un aula virtual que estaba organizada de otra manera, era más estática, y en este caso es un poco más dinámica, o sea, se va moviendo a medida que el estudiante va ingresando. Cada vez que ingresa, van apareciendo cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, acá, esto es hasta la semana pasada, el programa tiene 7 unidades, pero acá está activada hasta las 6, porque le íbamos activando las unidades a medida que va avanzando la materia, ¿sí? Lo principal que tenemos es una bienvenida de John Boretto, en el cual él presenta la materia, los ayuda a todos a todos los estudiantes, le presenta la materia. Después tenemos una presentación también de la materia, en la cual John habla de la parte teórica y de los libros y de todo cómo lo vamos a ir desarrollando, y en la cual yo hablo del trabajo práctico y la parte práctica de los ejercicios, cómo lo vamos a ir trabajando también. Otra de las solapas, esto de las solapas, bueno, me imagino que casi todos lo tienen, y yo en todos los lugares donde he cursado algo a distancia también ya lo habían tenido y estaba organizado así. Es parecido. Nosotros lo que sumamos es la parte de trabajo práctico, que por más que vas respetando las unidades, y lo que hace es hacerle un seguimiento a través de las unidades, a través de los temas que vamos viendo, está una solapa aparte porque es una cuestión particular, o sea, ahí tienen bastante información y tienen un orden para seguir. Después tenemos la bibliografía y sitio de interés, que la bibliografía, obviamente, en este problema que teníamos era cómo hacen los estudiantes para adquirir el libro. No podían ir a la biblioteca, que hay muchos libros de los que nosotros usamos. Le ponemos la bibliografía, le decimos dónde está, le ponemos todo para que lleguen a la biblioteca, que tienen el link para entrar directo, pero en realidad los libros están disponibles, por más que no son libres, digamos, están en internet. Entonces nosotros lo hemos buscado y le hemos dicho dónde podían adquirirlos, entonces se los bajan en PDF y ya pueden hacer un seguimiento de la materia. Yo creo que eso es una limitación, algunos libros no tienen esa posibilidad, y bueno, eso sería una cuestión a ver. Y de todas formas, nosotros después le fuimos poniendo información complementaria dentro de cada una de las unidades. Después los encuentros online, todo lo que nosotros hacíamos de encuentro online quedaba grabado y lo cargábamos, apenas terminábamos, se cargaba acá en encuentros online, en la solapa. Entonces ellos tienen todos los seguimientos de todas las clases online y de las consultas que le hemos dado a los estudiantes. Inclusive, esto no solamente para los estudiantes, sino para dentro de la cátedra, todos los encuentros online que hicimos con la cátedra también están grabados, obviamente no están cargados acá, pero los tenemos porque nos comunicábamos de esa manera. Lo sincrónico y lo asincrónico fue muy bueno para nosotros, tanto con los estudiantes como con los ayudantes, ¿sí? Y entonces, cada uno por ahí, porque está trabajando, porque está estudiando, hay ayudantes que estudian, y bueno, no podían estar en el mismo momento que hacíamos las reuniones, obviamente después la podían ver y consultarnos, y yo creo que la comunicación ayuda un montón. Y después está la solapa parciales, que es un tema puntual, me gustó mucho llevar adelante el parcial, y bueno, obviamente también está la solapa, pero dentro de los parciales solamente se pueden ver en el momento que el parcial se está llevando adelante. Después tengo la parte de trabajos prácticos, que lo había dicho que estaba como separado. Cuando los estudiantes van a la solapa a trabajos prácticos, encuentran videos de cómo hacer grupos, porque tienen que trabajar en grupos. Entonces, tienen un video que está hecho por nosotros, digamos, y ellos les dice cómo tienen que manejarse en el aula virtual. También hay uno al inicio que le dice cómo manejarse en el aula virtual en general. Después tienen la forma de todo el trabajo práctico, las 6 entregas, son 7 unidades, pero tenemos 6 entregas porque, bueno, obviamente el trabajo práctico empieza un poquito después de que inicia la materia. Y bueno, y está la forma en que lo tienen que llevar adelante. La otra de trabajos prácticos, lo que tenemos es que eso estaba definido desde el primer momento. Desde el primer día ellos sabían las fechas de entrega del trabajo práctico. No teníamos un cronograma de lo que íbamos a ir viendo en cada clase, pero sí teníamos un cronograma de lo que iban a tener que presentar en cada uno de las entregas de los trabajos prácticos. Y acá hay una solapa, hay una carpeta en la cual tienen los recursos, donde tienen información de cómo llevarlo adelante. Tienen un instructivo para el trabajo práctico, y además que ya los teníamos de antes, solamente que este año se retrabajó y se pensó más para la virtualidad. Y también está la forma, esto no está visible para los estudiantes, pero los estudiantes solos podían elegir sus grupos, o sea, ellos se elegían entre ellos y se tenían que sumar a grupos dentro del aula virtual automáticamente, y después yo los asignaba a cada uno de los tutores que iba a poder hacer el seguimiento. Cuando pensamos la comunicación, este otro tema, pensamos que teníamos que comunicarnos, sí o sí, era muy importante comunicarnos. Obviamente estamos virtualmente y teníamos que comunicarnos, no le íbamos a tener al estudiante al lado, no le íbamos a poder ver la cara, pero nos teníamos que comunicar con él por donde sea. Y obviamente planteamos una primera estrategia que era a través de Moodle. Ahí está este es mi celular, la imagen de mi celular. Moodle
Meet, Facebook y Zoom, digamos, eran los principales. Obviamente WhatsApp, va más para los tutores con los estudiantes. Gmail, generalmente se usa mucho Gmail. Instagram, incluimos nuestros Instagram para que los estudiantes se comuniquen. Sabemos que ahora usan mucho Instagram para comunicarse. Luego, bueno, obviamente planteamos la comunicación formal e informal. La formal estaba a través del aula virtual. En el aula virtual nosotros teníamos un foro anuncio en el cual semanalmente, si bien no teníamos un cronograma, semanalmente el lunes a las 8 de la mañana de cada semana les aparecía un foro en el cual les iba diciendo qué es lo que tenían que hacer esa semana, cuáles eran los temas, qué era lo que iba a estar cargado en el aula virtual, cómo íbamos a comunicarnos, si íbamos a tener algún encuentro online. O sea, todo esto se cargaba y la dinámica de la semana se cargaba semana a semana a las 8 de la mañana. Obviamente yo lo cargaba antes para que el lunes a las 8 de la mañana lo tengan. Después, acá también estuvo una extra, que fue la del primer parcial, que se les envió un instructivo, bueno, siguiendo obviamente todas las recomendaciones de FIPE y siguiendo un montón de cuestiones que estuvieron muy buenas para los estudiantes y para que no se encuentren con ninguna sorpresa. Y después, obviamente, ahí también está el anuncio de John. Lo que sí que hicimos que este foro sea muy limpio, entonces solamente eran las cuestiones muy puntuales que teníamos que ver. Después teníamos el foro consulta, en el cual le dimos un código de conducta, cómo se tenían que comportar, le dijimos a todos los estudiantes, pero después, en la realidad, los estudiantes empezaron a abrir sus propios foros, no seguían, si ustedes pueden ver, tenemos los temas de la unidad, tenemos por tema, estaba separado esto, pero ellos empezaron a abrir sus propios foros, empezaron a comunicarse, les respondíamos, obviamente, y los invitábamos a que ingresen la consulta donde tenían que canalizarla, digamos. Esa es una cuestión para ellos, para el orden. Lo otro que vemos acá es Meet. Para comunicarnos, esto es cuando está empezando una clase, ahí estamos John y yo, estamos empezando la clase, unos cuantos estudiantes conectados. Esta es otra clase, ¿sí? En la cual estamos usando, bueno, PowerPoint, también hemos usado Excel, hemos usado muchos recursos para esto. Grupo de Facebook, esto es una cuestión más informal, los estudiantes por ahí ya hace mucho que nosotros trabajamos con el grupo de Facebook, año a año generamos un grupo de Facebook para que ellos se puedan sumar, aceptamos a los estudiantes de ese año y si algún estudiante de otro año quiere sumarse, bueno, también, obviamente, cuando me llega, pregunto quién es y obviamente lo agregamos. Acá tienen para dirigirse, o le decimos que es el grupo oficial, para que no pongan cualquier cosa, no se peleen, ¿no? Entonces, obviamente, es una cuestión de limitar la conducta. Tienen para entrar al aula virtual, y acá, por ejemplo, cuando termino un encuentro, FEPI Encuentro Online, yo los cargo después a YouTube, porque eso me permite hacerle un seguimiento de las vistas. También puedo ver acá, está cargado, esto fue cuando terminó, si ustedes se fijan, las 8:15, y nosotros 1 hora y media antes habíamos terminado la reunión, entonces se cargó, y esto nos permitía que los estudiantes que no podían estar, bueno, después podían acceder. Yo también, esto se ha usado porque en foro nosotros le decíamos cuándo le damos el link, todo para que se conecten a las reuniones virtuales, pero acá les hacía les guardaba y les programaba un aviso que se les mandaba 2 horas antes de que sea la reunión virtual, se les avisaba, entonces esto les llega a los estudiantes. Me pareció que era una buena herramienta. ¿Sí? Está muy interesante todo lo que estás contando, pero vamos a tener que ir redondeando tu presentación. Sí, ya me quedan 2, 3 temas nada más. Bueno, estas son las apps que terminé. ¿Cómo? No, seguramente después te van a hacer muchas preguntas los profesores. Bueno, las apps que usamos al final son todas estas. Me voy rápido a lo que es la gestión. Somos 10 en la cátedra, John Boretto, yo como ayudante y los 8 adscriptos. Obviamente que tenemos el proceso, solamente marco estos 3. John está en el aula virtual, yo y Matías, que somos los que gestionamos y cargamos todo. Trabajos prácticos, John, que ya nos dijo, yo que estoy gestionando, y los adscriptos que están en relación con los grupos, y las clases, obviamente John, yo y Juan, que ha dado algunas clases. Bueno, y para cerrar, esto es lo último que quería decirles. Estas son las preguntas que más o menos me pasaste, y me parece que lo que implicó para nosotros, bueno, organizarnos, ponerle mucha al diseño, y obviamente dedicarle tiempo para poder pensarlo y repensarlo, que es lo mismo más o menos que ya dijeron los anteriores. O sea, esto es una nueva forma. ¿Qué características principales tiene la propuesta? Yo creo que lo principal es que está pensada para ser sincrónica y asincrónica, y no está pensada solamente para ahora la situación de COVID, sino que desde el primer momento nosotros decidimos pensarla para siempre. O sea, no que quede estática, sino que decir, esto es una forma en la cual el aula virtual tiene que ser entendida, y no decirle, bueno, por esta situación. Este es un aula virtual
hecha y derecha. Y después, que aprovechen estas oportunidades. ¿Qué le puedo decir a los colegas? Que aprovechen esta oportunidad para reaprender a enseñar, porque me parece que a mí me sirvió un montón estar en esta situación. Bueno, eso era todo lo que tenía, y ya está. Igualmente, quiero comentarles a todos que cada uno de estos temas que fue tratando Walter rápidamente, claro que merecen una jornada en profundidad. Por eso es que este ciclo tiene diferentes encuentros y en los distintos encuentros vamos a ir tratando, en algunos momentos vamos a hablar sobre las redes sociales, en otros vamos a hablar sobre los foros, en otros vamos a hablar sobre las clases sincrónicas, un poco esa es la idea, ¿no? Yo voy a hacer una apretadísima síntesis, pero no para tomar la palabra porque se las quiero dar a ustedes, pero porque hoy el encuentro de hoy se denomina el aula virtual como propuesta integral. Ustedes habrán visto, mejor dicho, escuchado, que desde la presentación del aula en adelante se fueron retomando diferentes cuestiones, desde lo que significa dar clases en vivo y cómo sostener en ese punto la presencialidad, el trabajo con los foros, la necesidad de mantener el contacto con los estudiantes a través de diferentes vías, la necesidad de pensar la propuesta de los contenidos desde esta instancia nueva de la virtualidad. Varios profesores hicieron referencia a la necesidad de jerarquizar, no se puede dar todo del mismo modo, eso es un punto importante para pensar. La idea de plantear una estructura, una planificación, al principio, todos, y seguramente quienes arranquen en esta instancia por primera vez, también lo van a sentir, uno no sabe muy bien cómo va a ir funcionando la propuesta hasta que no la ponga en marcha, pero a la vez el alumno necesita una planificación. Fuimos de situación... Posiblemente no todas las cátedras no pudieron dar demasiados detalles de la propuesta, pero sin embargo, estas propuestas que seleccionamos es porque en todas ellas había una planificación. Pero en el caso de Walter, por ejemplo, él destaca al último de que todos los lunes a las 8 de la mañana les mandaban un plan de trabajo para la semana. Bueno, hay diferentes modos de planificación, pero de algún modo se pone en juego la necesidad de la anticipación para el estudiante. También se plantea las dificultades de los estudiantes, no solamente de conectividad y de acceso a la tecnología y de manejo de tecnología, sino también de lo que significa aprender a estudiar en este nuevo contexto. Bueno, aparece también el tema de la evaluación, por eso hablamos de propuesta integral, porque es pensar la enseñanza en todas sus facetas, desde la planificación hasta la evaluación, ¿no? Es todo el proceso que implica la enseñanza. Bueno, sobre evaluación también vamos a tener un par de encuentros, pero evidentemente nos deja pensando mucho, por un lado, el desafío de la cátedra de sociales, que plantea una evaluación domiciliaria, con mucho trabajo sin duda, y dejó ahí pensando algunas cosas muy interesantes, y Martín, que nos interpela respecto a cómo flexibilizar o cómo adecuar los instrumentos de evaluación para que puedan realmente recuperar lo que el estudiante está aprendiendo y viviendo en este contexto. Bien. Hay muchas preguntas. Bueno, por último, la idea de la comunicación. Todas las cátedras han puesto el énfasis en la necesidad de la comunicación y de la interacción. O sea, la virtualidad no es unidireccional, sino que pone más que nunca en juego las posibilidades de la interacción. Y en algún sentido nos interpela como docentes porque al corrernos de nuestro lugar del aula nos está haciendo pensar de qué otro modo vamos a promover esa interacción. Claramente hay distintas estrategias, como lo han mostrado estas experiencias, no es lo mismo trabajar con 80 alumnos que con 300, y sin embargo, bueno, hay que encontrarle la vuelta para poder garantizar de algún modo que esta interacción exista. Quiero
dar la palabra a quienes tengan interés de hacer alguna pregunta. O Lía, no sé si querés hacernos reagrupar las cuestiones que se fueron planteando en el chat y compartirlo. Profes, acá en el chat hay algunos profes que están pidiendo experiencias de cátedras más masivas. No sé si alguien tiene algo para decir en relación a eso. Bien. ¿Qué otras cuestiones se están planteando? Gaby, si quieren puedo aportar muy rápido algo de cátedra masiva de análisis de estados contables, si nadie quiere. Dale, ¿cómo no? Hola, Pablo. ¿Cómo están? No estaba previsto que hable, pero escuché la pregunta. En análisis de estados contables, yo trabajo con Martín en Contabilidad 3, así que ella habló de lo nuestro, pero también en análisis de estados contables, y la verdad que la masividad en este caso no fue favorable en algún punto en el sentido de diseñar un buen parcial, como dijeron recién, con preguntas cerradas, solamente hicimos una pregunta que requería desarrollo, que después nos repartimos entre todo el equipo docente para corregir. Pero digamos, el instrumento de la virtualidad te sirve para facilitar la corrección si lo diseñas bien, ¿sí? Dándole tiempo al diseño de esa herramienta. Y otra cosa que nos benefició, que antes los profes nos teníamos que dividir en todas las aulas al mismo tiempo para dar una clase, por un tema de espacio áulico, y ahora lo que podemos hacer es turnarnos, es decir, yo doy una clase, la semana siguiente le da otro profe, y así, y nos libera tiempo para atender los foros, atender las consultas o gestionar el aula virtual. Eso lo encuentro como positivo dentro de todo. Bien. Sí, ¿me escuchan ahora? Ahí me cambié el auricular. No, sumo ahí a lo que dice Pablo. Digo, me parece que, primero que todo esto que decíamos, como me parece que Walter ahí lo marcó como muy claro, el tener como una buena organización, una distribución de tareas, eso es como fundamental. Y nosotras sí, lo que trabajamos como mucho cuando hacemos actividades, que estamos en una cátedra, digo, no sé masiva, digo, cuál sería como el número, en realidad. Yo entiendo que la nuestra es masiva, tenemos, no sé, 200, 300 que pueden participar, y sí, lo que tratamos de hacer es generar como actividades que sean actividades de un trabajo como más colectivo entre los estudiantes y tratar de acotar como los espacios, esos espacios de trabajo y que nos podamos distribuir esos espacios de trabajo. No sé, por ejemplo, si trabajamos con un foro y que el foro sea, ¿no?, la actividad que contó Ceci, por ejemplo, que trabajábamos con un foro, en el foro hicimos como una especie de verdadero falso y entonces los estudiantes tenían que intervenir y argumentando, entonces tenemos que poner pautas muy claras de cómo tienen que ser las intervenciones, ¿no? Esa es como una cosa fundamental, porque por ahí y que eso también me parece que es un ejercicio importante para los estudiantes para poder trabajar la escritura, que uno le ponga muy buenas pautas, de bueno, nosotros empezamos, algo que introdujimos este año fue el marcarles extensiones en palabras, ¿no? Así como muy al formato académico, tantas palabras. Entonces poner una pauta muy fija en relación a la cantidad de palabras, y eso los obliga a ellos tener que, bueno, hacer un ejercicio importante de cómo sintetizar a lo mejor en un párrafo corto. Y bueno, sí es como mucho trabajo el seguimiento, eso sin duda. Ahí Gaby, por ejemplo, Gaby Romy recién decía, bueno, en las cátedras masivas no nos alcanzan los cuerpos, digo, claramente lo que nos expresa esta virtualidad es no solo el agotamiento que nos genera la virtualidad, sino también aparece fuertemente esto de que nuestra relación docente-alumno es deficitaria históricamente, no es solo ahora. Pero bueno, es como, para nosotros, como marcar muy bien los tiempos y muy bien las pautas de evaluación y qué cuestiones como vamos a trabajar y tratar de empezar a generar también estrategias de cómo hacer devoluciones. En los trabajos colectivos eso ayuda porque son menos para corregir, porque uno por ahí puede mirar la globalidad del trabajo y hacer devoluciones como más generales. Digo, pensando por ahí un poco cómo nosotros también nos vamos organizando
en tratar de darle prioridad a generar actividades donde haya mucha participación, pero también acotar esas instancias a algo que podamos sostener, como cátedra podamos sostener el seguimiento, ¿no? Una de las cosas que aporto a lo que están planteando los profesores es la necesidad de la devolución. O sea, quizás la virtualidad nos pone también un poco más en evidencia esta necesidad de devolver la pregunta. Muchas veces cuando la enseñanza se asienta en la presencialidad, uno confía en que la presencialidad va a resolver las dudas de los estudiantes. Y en este caso, bueno, al tener esa ausencia, se hace más necesario que nunca, tomando esto último que plantea Karina, evaluar el tipo de actividades que se realicen, apostando a realmente actividades que ayuden, que acompañen en el proceso de comprensión de los estudiantes, pero también evaluando la capacidad que tiene el equipo de poder dar respuesta a estas actividades, ¿no? Porque lo peor que puede suceder es que un foro quede lleno de preguntas y sin respuesta. Eso es como que se evidencia en este momento como mucho más problemático porque no está la presencialidad. Tiro una cosita, digo, por ahí, porque sirven como los tips. Algo que nosotros no fue un invento nuestro, sino lo sacamos de otra compañera de otra cátedra, que lo hacía con los parciales ella, y nosotros lo hacemos en las actividades, es hacer como al final hacer como una devolución de cierre, donde tratamos de tomar no sé, pensemos que les pedíamos que elaboraran un texto, ¿no? Entonces, buenas respuestas, las buenas respuestas que había habido, y que por ahí son muy diversas esas buenas respuestas, ¿no? Que no necesariamente hay cosas totalmente puntillosas, y entonces sabemos hacer como una pequeña presentación al final de la actividad. Está bien, eso también es una tarea, porque hay que seleccionar, hay que armar esa presentación, pero donde les publicamos eso, y muchas veces les sirve más ver cómo un compañero resolvió que una devolución que nosotros les podamos hacer específica del contenido. Eso por ahí puede ser una estrategia que uno tenga también como para poder hacer una devolución, y que por lo menos nosotros lo que hemos visto es que como que todas esas pequeñas cositas que uno va haciendo después, sobre todo en el examen final, uno nota cómo pueden resolver con mucho mejor cuerpo el examen, quienes han tenido como han llevado como ese proceso de la materia, que quienes no. Digamos, hay un salto enorme en la capacidad para poder expresarse en lo escrito, poder organizar ideas, relacionar contenidos. Bueno, eso nosotros también, digo, en términos, por ahí uno piensa en el resultado también, y es como importante. Gaby, no sé si decirte, pero el hecho, por ejemplo, de la actividad que nosotros planteamos, dando puntos, eran muchas actividades que se hacían en el foro, donde cada uno tenía que subir su y al final se les hacía la devolución, y esa devolución, incluso había actividades en las que, por ejemplo, tenían que tomar lo que había hecho un compañero, por ejemplo, un plazo fijo que hizo un compañero, y compararlo con otro. O sea, había la necesidad de acceder a lo que hizo el otro compañero y a la corrección que se le hizo para poder hacer la actividad que también trabajábamos el tema del tiempo y demás. Y, por ejemplo, cuando hacíamos cuestionarios, que esos eran con tiempo, por ejemplo, un verdadero o falso que nos pasaba, así que después los chicos preguntaban en el foro, nos decían, profe, ya sé que el verdadero o falso es falso, pero ¿me puede explicar bien el tema? O sea, que eso generaba también en el alumno, ese repaso, generaba o despertaba en el alumno una duda que debía ser resuelta a lo mejor en un foro. Los foros, nosotros hemos trabajado muchísimo los foros, nuestros foros tienen montones de intervenciones, porque todas son preguntas, y siempre la respuesta, y sirve para el hecho de las cátedras masivas también. La organización es fundamental en el término de organizar los recursos que disponemos, los recursos profesores organizados por días, es decir, había quienes están como de guardia, digamos, un lunes, el martes, el miércoles, o sea, teníamos gente de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque el alumno, al no estar presente, al no tener esa posibilidad de ir 2 o 3 días a la facultad, al aula, y tener el contacto con el profesor, o el horario de consulta, tiene una duda, y la necesita para hoy, para mañana, no para la semana que viene.
Entonces es importante que haya alguien que esté contestándole dentro de las próximas 24 48 horas. En eso también somos muy estrictos, con hacer esa devolución y que sea pronto, ¿sí? Bien, quisiera, como vamos a trabajar puntualmente también el tema de los foros, lo vamos a seguir trabajando, por supuesto, no sé si hay alguna pregunta para estos profesores o si quiere alguien tomar el micrófono y hacer algún comentario sobre algún otro tipo de experiencia o inquietud que le haya quedado. Gabriela, yo quería, si me permiten, plantear algunos aspectos de coordinación. La experiencia nuestra es de finanzas públicas. Puntualmente es un curso masivo. Estoy sorprendido porque bueno, tenemos más de 200 inscriptos. Los activos son 150, 160, que han quedado en la virtualidad. A nosotros nos resultó no tan inconveniente porque ya veníamos usando muy fuerte el tema del aula virtual, y lo que nos quedó por terminar de coordinar era el tema de la clase activa, los prácticos presenciales, que eran de discusión de temas de coyuntura. Particularmente este año se había elegido el tema de deuda externa y después fue virando hacia esto que cambió todo el material de la cátedra, que es la pandemia en cuanto al cambio de las doctrinas de la economía del sector público, que la dio vuelta como una media. De pronto pasamos a ser ultra keynesianos, dicho por la Premio Nobel de Economía 2019, Esther Duflo, y nos cambió todo el esquema. O sea que en la planificación no nos fue tan engorroso en cuanto a que nosotros tomamos el modelo de Oxford, el modelo inglés, que no tomamos parciales, hacemos un trabajo de investigación, entonces no fue tan problemático. Las clases teóricas, no me acuerdo cuál de los expositores dijo, creo que Martín lo dijo, que habían empezado fuimos probando, igual que lo que dijo Martín, abrimos un canal de YouTube en el que presentamos, hicimos algunas cosas. La primera clase la dimos con Jitsi y después inmediatamente por algunos problemas que tuvimos incorporamos el Google Meet. Pero encuentro, y acá va la pregunta que planteo, encuentro dos problemas de coordinación. Uno es, yo sé que la FIPE está desbordada, realmente es muy meritorio todo el trabajo que están haciendo, pero por ejemplo, ayer una reunión de los profesores a cargo del segundo cuatrimestre y yo me enteré esta mañana en el grupo de WhatsApp de docentes, y ahora, por lo que dijo usted, Gabriela, nadie me comunicó de esa reunión, no sé qué se trató, y justamente estamos muy interesados en el tema de esto, de que el segundo cuatrimestre se coordine con la FIPE. Y la otra es la coordinación de las cátedras, porque las clases teóricas nuestras las estamos dando vía Google Meet con total normalidad, y yo diría que, no total normalidad, con bastantes buenos resultados, esto es lo adecuado. Es más, se extienden muchísimo porque como todos están en el confort de sus hogares, se quedan haciendo preguntas en función de los cambios de la coyuntura. Estamos viviendo un momento de coyuntura de economía del sector público muy importante, con grandes emergencias por la pandemia, por la deuda, porque las finanzas públicas están muy comprometidas. Entonces se quedan preguntando. Hay veces que los lunes doy de clase de 19 a 21 y son las 21:40 y todavía los chicos, quedan un grupo de 20 o 30 que siguen preguntando. Y lo otro, y esto en relación a lo que planteaba las cátedras masivas, la coordinación me parece muy importante entre las cátedras, porque por ejemplo, un día voy a dar clase, no me recuerdo si un lunes o un miércoles, las clases después quedan grabadas y colgadas en el aula virtual, y había muy pocos alumnos. Había
30, cuando mucho, muy poco. Entonces, pregunto que por qué en esa ocasión eran tan pocos. Dice, porque ahora hay parcial de contabilidad 3. Entonces, creo que eso se coordina con la Secretaría de Asuntos Estudiantes y yo me comuniqué con Agustín para ver de que no volvieran, digamos, porque en la planificación inicial de las evaluaciones virtuales que estaban hechas para parciales, y no el caso nuestro, yo tuve que adaptar la respuesta para que lo evaluara la Secretaría Académica, no estaba previsto esto de que haya un proceso de investigación y que suplantáramos las clases presenciales por trabajos prácticos, es decir, la participación en el aula por trabajos escritos a partir de disparadores, ¿no? Y lo otro que yo decía, Laura decía, recién dice, yo coordinaba con mis 3 profesores asistentes. Bueno, yo recién iba a tener un profesor asistente a partir de este cuatrimestre en política económica. No tengo profesor asistente, tengo 3 auxiliares en finanzas y 4 en política económica, y me sorprendí bastante, digamos, que bien. Es más fácil, es más fácil, digamos, la coordinación. Ahora, ¿cómo lo suplimos? Fue algo maravilloso, la cantidad de adscriptos que tenemos y la participación de ellos es muy para destacar. Eso era nada más. Profesor, bien. Muchas gracias por su participación. Voy a responder rápidamente a su consulta, o bueno, puedo dar respuesta a una al menos. La reunión que usted dice que no se enteró es porque fue solamente para los docentes, que fueron 30 cátedras, que no han tenido actividad en el primer semestre, porque con ellos vamos a empezar a trabajar ahora durante el mes de junio, porque entendemos que las cátedras que están en este momento trabajando están muy abocadas a sostener lo que implica todavía el cierre de este primer cuatrimestre, evaluaciones, etcétera. Entonces queremos ir adelantando con aquellas cátedras que no han tenido actividad en este primer semestre. Pero bueno, igualmente estamos ya en marcha para acompañar también en el segundo semestre a todas las cátedras. Son algo así como 150 materias que habrá que poner en funcionamiento en este segundo semestre. Simplemente por eso es que fueron convocados solamente algunos profesores. Muchos de los que están aquí no lo fueron, por supuesto. La segunda... Tengo una pregunta para Karina, si me permitís, Gabriela. Sí. Porque tanto Karina como Martín en algún momento hablaron de las bondades de las clases asincrónicas, y Karina en particular del material de lectura puesto a disposición de los alumnos. Nosotros tenemos una cátedra que es bastante masiva, son casi 900 alumnos, cátedra única, y esto se complica un poquito más en las devoluciones y todas estas bondades que han transmitido, pero la pregunta en concreto hacia Karina es si ella pudo advertir que los alumnos se interesaban y leían el material de lectura que se ponía a su disposición, porque muchas veces hemos visto que los materiales de lectura, si no son citados o referenciados o explicados en las clases, los alumnos directamente no los leen. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en este caso? Sí, ahí respondo, ¿sí? Sí, vamos a hacer respuestas breves. Sí. Preguntas breves. Ahí justo había puesto en el foro eso, porque vi que Eduardo me había preguntado antes y me había quedado ahí. No, dame un segundo, gorda. Perdón, pero estoy en mi casa. No, sí, nosotros lo que tenemos tenemos como bastante trabajo en el aula virtual con un material que armamos en la cátedra, donde vamos como presentando la secuencia de la unidad, ¿no? Entonces eso es como lo primero que nosotros habilitamos en el aula para que los estudiantes, digo que nosotros tenemos como un material que de mucho tiempo de trabajo y que digamos hoy es como bastante completo, pero digo en esta situación por ahí uno puede armar algo como muy breve o con un breve audio, ¿no? Usar como por ahí esas estrategias donde uno vaya marcando como lo central para la lectura y dirigiendo mínimamente la lectura y remitiendo los materiales.
Y después a nosotros nos funciona, yo algo que veo es justamente eso, de que después cuando hacemos alguna videoconferencia o, digamos, tenemos un encuentro con los estudiantes, si uno nota que han leído. Obviamente que hay muchos que no leen y leen para el parcial, digo, eso pasa siempre. Pero en general el que va llevando la materia y que tiene interés digamos, nosotros tenemos como un grupo grande de estudiantes que tiene como mucho interés en terminar bien la materia, promocionar si puede, ¿no? Entonces, en esos casos, sí van llevando como la lectura, por ahí fragmentada, a lo mejor más atrasados, menos, pero se nota porque hacen preguntas, no sé, en los encuentros que tenemos hacen preguntas sobre las lecturas. O en pequeñas actividades que nosotros a veces tiramos en el foro, algo que no es evaluable, no sé, una pizarra donde tiramos como alguna cosa para que hagan pequeñas intervenciones, y se nota que van como siguiendo los materiales y digo, eso por lo menos, alguien ahí, Francisco creo decía esto de pensar como tipo una clase invertida. Eso en esta situación de la virtualidad para mí es como lo más rico, porque además uno en una videoconferencia, por ejemplo, tiene un par de alumnos que traccionan la clase. Nosotros nos está pasando de que se nos hacen como medias largas las videoconferencias, porque tenemos muchos estudiantes que preguntan de cosas que ya han leído, ¿no? Estamos como dando un tema y se anticipan con una pregunta a algo que todavía ni siquiera mencionamos en la videoconferencia, ¿no? Pero no sé, para mí sí es como, es importante la cantidad de gente que sigue la lectura. Reforzando un poco lo que plantea Cari, me parece que lo que podemos observar es que los estudiantes responden en función de la propuesta integral. O sea, si hay actividades que traccionan para la lectura, si en la clase sincrónica se mencionan los textos, se tiran preguntas, pistas, los alumnos van a la lectura. Pero esto nos pasa más allá de la virtualidad, ¿no? O sea, tiene que ver mucho cómo se piensa la propuesta integral. En relación a esto, quiero decir una cosa muy importante a todas las personas que están aquí presentes. Todavía hay 116 personas que estamos aquí trabajando, cosa que es maravilloso para la facultad, que las propuestas FIPE, lo voy a volver a decir muchas veces para que todos puedan escucharlo, FIPE presta asesoramiento técnico para el armado del aula, pero también pedagógico. Eso depende en gran parte de las inquietudes de cada cátedra. Por eso es que FIPE FIPE trabaja en algún sentido a demanda. Quiere decir esto, que por un lado se respeta absolutamente el criterio de cada cátedra de no invadir un modo de trabajo si no se abre una puerta, pero si esa puerta se abre y se pide algún tipo de asesoramiento, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para grabar un video que en 15 minutos me permita explicar este tema que en realidad me llevaría 2 horas? O ¿cómo puedo hacer para que este foro funcione de un modo más dinámico? O ¿qué te parece si pongo esta actividad en la parte práctica? Nosotros no nos metemos en el contenido, además de que no sabemos del tema, por supuesto, somos muy respetuosos de eso, pero podemos aportar ideas, sugerencias, experiencias que se van sumando a lo largo de este primer semestre. Entonces, quien desee realmente repensar un poco el desarrollo de la materia en este contexto de virtualidad, puede apoyarse fuertemente en el equipo, en la persona que le va a ser asignada para cada cátedra, va a tener, o cada comisión, va a tener una persona que lo va a ayudar a armar el aula, y esta persona está capacitada para poder hacerlo, y si no está capacitada, pregunta. Somos un equipo de 15 personas aproximadamente, que estamos todos apoyándonos mutuamente para poder trabajar con las demandas que van surgiendo. Y respondiendo también a la pregunta del profesor Rinaldi, al planteo, mejor dicho, que él hizo, debo decir que las situaciones de planta docente a veces no son las ideales, por supuesto, como también lo planteaba Karina, pero la verdad es que esta experiencia nos está mostrando cómo las cátedras se están apoyando en los adscriptos. No es lo ideal, por supuesto, pero la verdad es que la experiencia de Walter
por ejemplo, se apoya en 8 profesores adscriptos y 2 docentes, ¿no? Y hay mucha experiencia así, sus sociales también tienen sus adscriptos. Los adscriptos que además se están capacitando y tienen mucho compromiso y muchas ganas, la verdad que están dando una mano enorme para poder sostener la virtualidad. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Estamos un poco excedidos del horario, si bien habíamos dicho como máximo 2 horas, pero bueno, también sabemos que estamos todos sobrecargados de pantallas, así que la idea es hacerlo también breve al encuentro. Hay muchas preguntas en el chat que quedan grabadas también. Vamos a retomar esas preguntas y si hay algunas cuestiones puntuales se las iremos derivando a los profesores para que se puedan comunicar en la medida en que podamos armar este circuito de información. Si identificamos a quienes hacen las preguntas, los iremos derivando. Y si alguien se quedó con ganas de decir algo, este es el momento. Bien. Gaby, yo solamente, perdón, solamente quisiera decirles a algunos de los profes que estuvieron intercambiando en el chat algunas experiencias con redes sociales, que va a haber una charla destinada a eso, así que guardamos las intervenciones para esa instancia. Bueno, entonces, simplemente... Sí, no, yo, Gaby, simplemente... perdón. ¿Cari? No, Gaby, yo sí, perdón, que yo hablo mucho. No, era agradecerles la invitación, porque bueno, digamos, siempre FIPE nos ha valorado como mucho el trabajo de nuestra cátedra, pero para nosotros también es como volver a pensar cuando uno participa en estas instancias y a encontrarnos con los colegas y las colegas, es como muy interesante porque tenemos materias como re diversas, y entonces siempre sacamos como alguna idea que está buena, y sobre todo esto, lo que decía Martín de la humanidad, ¿no? Me parece que también está, sobre todo para mí, el ver así como esta gente, yo al principio me asusté un poco para hablar, pero el ver que éramos tantos, me parece que es como re bueno porque justamente da cuenta de la necesidad que tenemos de encontrarnos, ¿no? Más allá de cómo resuelvo tal cosa, cómo hago tal otra. Creo que eso es como lo más valioso, ¿no? Y saber que vamos a poder transitamos como un semestre más o menos bien, todavía no terminó, pero bueno, agradecerles eso, ¿no? Que no hemos, yo por lo menos, salvo mis compañeros de cátedra, no he visto a otras personas, así que es muy lindo acá encontrarme con muchas caras familiares y con otras que conozco de nombre y ahora las conozco les conozco las caras. Sí, tomo eso último, Cari, te agradezco que lo traigas porque realmente es muy importante. Acá ha habido 140 personas en un momento y ahora hay 100 que tenemos ganas de estar escuchándonos, viéndonos. El profesor Rinaldi hacía referencia también a la necesidad de la articulación y la verdad es que la virtualidad nos ha traído muchos problemas, ha puesto sobre la mesa muchas desigualdades y bueno, y hay mucho malestar dando vuelta, pero también hay que poder pensarlo como una oportunidad. Y la verdad es que la facultad, a pesar de todas las cosas que todavía tenemos que seguir trabajando, ha puesto mucho desarrollo en sus aulas. La verdad es que sería súper interesante que los profesores puedan entrar a esas aulas. Todas las aulas, salvo muy pocas excepciones, tienen el acceso de invitado, así que pueden ingresar y mirar las aulas. Las aulas tienen que ser siempre aulas abiertas, espacios abiertos, y ustedes pueden transitarlas para ver de sus colegas qué experiencias pueden recuperar. Esta es una forma también de compartir todo lo que se ha hecho, y en ese sentido es una oportunidad, porque se ha trabajado mucho. Yo decía, de esto no se va a volver igual. Mucho material y mucha organización de las aulas virtuales van a quedar más allá de que volvamos a la presencialidad. Pero bueno, es cierto, nos debemos mucho trabajo al interior de la facultad también, mucha articulación,
discusión, algo habíamos empezado a trabajar el año pasado y nuestro deseo era retomarlo este año. Habíamos trabajado todo un plan de articulación de cátedras, pero bueno, nos encuentra en una nueva situación y este puede ser también, ¿por qué no?, un espacio de articulación. De hecho, lo está haciendo, porque estamos compartiendo y eso ya nos hace conocernos y empezar a trabajar más en equipo. Así que bueno, agradecerles especialmente a Laura, Martina, Karina y a Walter el compromiso con el que asumieron esta tarea, a Lía, que también está acompañando fuertemente, por supuesto, a todos ustedes que han estado aquí con sus preguntas, con su presencia, y con el deseo de volver a encontrarlos el próximo lunes, a quienes puedan. El tema del próximo lunes es la clase en vivo. Me parece un tema más que interesante, es para pensar lo sincrónico. ¿Cómo es la propuesta? La propuesta es que el día lunes se van a encontrar conmigo, que también la voy a coordinar. No voy a coordinar siempre yo, porque en FIPE hay un montón de gente que está súper capacitada para hacer estas coordinaciones. Pero el próximo lunes lo voy a hacer yo porque es un tema que particularmente me encanta, así que le pedí permiso a mis compañeras para estar 2 días. Y el día miércoles va a ser una capacitación más técnica, donde la idea es mostrar las distintas plataformas que se están usando. Entonces, el día lunes nos damos el permiso de trabajar más los aspectos pedagógicos de la clase en vivo. También vamos a contar con la experiencia de algunos profesores que han hecho sus clases en vivo, y eso el lunes. Y el miércoles van a tener una instancia quizás un poco más breve, donde se les van a mostrar las distintas plataformas. Entonces, el lunes es pedagógico y el miércoles es técnico. Bueno, la idea es ir avanzando así semana a semana. Así que quienes puedan, ya les va a llegar el formulario para el lunes para que se inscriban, y seguramente lo haremos también por esta plataforma porque Zoom es más restringida. Desde ya, muchas gracias y nos vemos pronto. Buen fin de semana. Gracias, Gaby. Buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias. Gracias a Dios. Chao, Gaby. Gracias. Gracias. Chao, chicas. Muchas gracias. Chao, gracias. Muy interesante. Chao, muchas gracias. Chao, adiós.